No, ya he iniciado, doctor, la grabación. Gracias, Néstor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, comenzamos la clase. Hoy vamos a hablar, y estas dos clases vamos a hablar de lo que es el derecho médico. Parte ahora vamos a hablar de lo que es, lo que ayer un poco habíamos dicho, la deontología, la bioética y la ética médica. Muy bien. A pesar que todos son abogados, es lo mismo que a mis colegas médicos o al personal de salud preguntarles por qué ha sido médico, por qué ha estudiado ser médico. ¿Y quién es el médico? ¿Quién es el profesional médico o el profesional de la salud? Primero que es una persona, y eso lo tenemos que tener claro. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces es una persona que se haya legalmente autorizada para profesar y ejercer la medicina, la odontología, la enfermería y todas las ramas de la salud, con dos fines: conservar y restablecer la salud. Obviamente, cuando se dice legalmente autorizada, estamos hablando de que una persona debe tener el título académico, el título en provisión nacional, la matrícula profesional que da el ministerio, y como sigue vigente la ley 3131, también tiene que tener la matrícula del colegio profesional. Eso sigue vigente por ahora, aunque ya en el ministerio no lo exigen. Se ha dado algo parecido con el caso de ustedes, futuros abogados, que tampoco es obligatorio ya tener la matrícula del colegio de abogados. Sí es deseable, pero no es obligatorio. Sí tener la matrícula de Ministerio de Justicia. Es así como se está viendo las cosas. Entonces, ayer habíamos hablado, acuérdense, de Hipócrates. Y justamente todos los médicos a nivel del mundo, en el momento de graduarse, tienen este juramento hipocrático. Y dice así, bueno, una de las pocas veces que voy a leerles a detalle esto porque es tal cual. En el momento de ser admitido entre los miembros de la profesión médica, me comprometo solemnemente a consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Primer principio, consagrar mi vida al servicio de la humanidad. Conservaré a mis maestros el respeto y el reconocimiento a que son acreedores. Desempeñaré mi arte con conciencia y dignidad. Conciencia y dignidad, ya hablamos de valores éticos. La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. Respetaré el secreto de quien haya confiado en mí. Eso ya lo traduce en el secreto profesional, que la violabilidad del secreto profesional está en el Código Penal como delito para el personal de salud. Mantendré en todas las medidas de mi medio el honor y las nobles tradiciones de la profesión médica, o sea, el arte médico, la ciencia médica. Mis colegas serán mis hermanos. Ojalá que nos llevemos así los médicos. Es medio fregado eso. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de ¿qué? De religión, nacionalidad, de raza, partido o clase. Lo que ayer hablamos, no hay el factor de discriminación. Tendré absoluto respeto por la vida humana,
desde su concepción. O sea, la práctica del aborto va en contra del arte o de la lex praxis médica. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad, o sea, toda la normativa que estamos viendo. Hago estas promesas solemne, libremente, por mi honor. Este juramento hipocrático ha sido tomado por la Asociación Médica Mundial ya desde noviembre de 1948. Obviamente, este juramento ya sabemos que tiene casi 2000 años antes de Cristo. En la época, 1500 años a 2000 antes de Cristo. Muy bien. Hipócrates, 500 años antes de Cristo. Entonces serían 2500 de nuestra era. Entonces, Hipócrates nació en el 460 antes de Cristo en la isla de Kos y murió el 370 antes de Tersalia, alrededor de los 90 años. Fue hijo de Heráclides y Praxitela. Fue médico de la antigua Grecia. El original habla así, ¿no? Me comprometo solemnemente a dedicar mi vida al servicio de la humanidad. La salud y bienestar del paciente será mi primera consideración. Respetaré la autonomía y dignidad del paciente. Estos son principios bioéticos que lo vamos a ver. Mantendré el máximo respeto por la vida humana. No permitiré consideraciones de edad, enfermedad, discapacidad, credo, origen étnico, género, nacionalidad, afiliación política, raza, orientación sexual, posición social o cualquier otro factor que pueda intervenir entre mi deber y el paciente. Esto está más ampliado que el que ha sido tomado por la Sociedad Médica Mundial. Y bueno, esto yo les pregunto a los colegas. ¿Por qué he estudiado medicina? A Iván denme un minuto, le voy a enviar el link porque es que no está pudiendo entrar. Raro porque ayer sí estaba y está incorporado. No. Bueno, lo incorporaremos, pero bueno, ya estamos en clase. Sigamos nomás. Entonces, alguno de ustedes que tiene el link en el grupo, se lo puede enviar a Iván, por favor, o decirle que está en el grupo en el que hemos creado. Entonces, lo que les decía, se lo estoy reenviando al grupo, por si alguien más no puede entrar. Con este link, Iván y cualquiera de los demás puede entrar a clase. Entonces, ¿por qué es uno médico? Y ustedes, si tienen amigos, familiares y demás, les va a contestar por vocación, por servicio, por querer estudiar la parte anatómica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero causalmente, nadie dice por ganar dinero. Obviamente ese concepto debe ser antes, porque obviamente si un médico o una persona de salud cree que va a poder ganar dinero, realmente está equivocado. ¿Sí? Entonces, muchos de los factores, y aquí se define los valores de que tiene la persona, con qué concepción, está tratando a una profesión que, les cuento, es donde no se duerme bien, donde no se tiene mucho la vida familiar, donde ustedes han visto que se expone, han muerto más de 1000
médicos y enfermeras y bioquímicos o doctores, o sea, del personal de salud. Por eso, con esta pandemia, en sus primer y segundo oleadas, Dios no quiera, pero se prevé que entre abril y mayo habrá una tercera, o sea que cuidarse. Entonces, quien ha estudiado esta profesión sabe que no va a tener las 8 horas. Y ustedes, cuando tengan estos casos de mala praxis en salud, de lesionados y demás, no se olviden 2 aspectos, futuros abogados, que se trata de 2 personas. El paciente es una persona, es un ser humano, pero el que tiene al frente con bata blanca, o la enfermera que a veces no duerme, o sea, el personal de salud que está en exposición a cualquier asunto, también es otro ser humano. Y la persona, y esto lo han debido ver en concepción del Código Civil, o lo van a ver, si no lo han visto ya en introducción, la persona tenemos que entenderla en 4 dimensiones. Tenemos una dimensión espiritual, que es Zoe, y no estoy hablando de religión, sino cree en algo espiritual. A toda esa dimensión espiritual, es el Zoe, tiene una historia en cuanto a crecimiento espiritual, tiene una situación actual de esa dimensión y una perspectiva. Pero también tiene una dimensión psicológica, psique o psico, que tiene las mismas 3 esferas, pero no podemos olvidar que tiene una dimensión biológica, también histórica, situación actual y perspectiva. En la dimensión biológica histórica lo vamos a ver cuando veamos la parte de paternidad, el fenotipo y el genotipo. El fenotipo es la parte social del carácter y el geno es el parecido. Y obviamente tiene una dimensión social. Igual, las 4 perspectivas han tenido una historia familiar y personal, una situación actual y una perspectiva. Entonces, cuando hay el encuentro de las 2 personas, estamos hablando de 2 seres humanos que tienen una larga historia de por medio. Ellos creen en algo, el paciente cree en algo, pero también es el personal de salud, llámese médico, enfermera, odontólogo, fisioterapeuta, etcétera, también cree en algo. ¿Ya? Y ustedes como abogados también van a tener tienen su dimensión espiritual, tienen su dimensión psicológica, social y biológica. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son católicos? Pueden habilitar su micrófono y contestar. ¿Cuántos son católicos? Yo soy católico. Yo, doctor. 2. Después, De la misma, Yo, doctor. doctor, yo también soy católica. ya. ¿Cuántos son cristianos evangélicos? Porque los católicos también son cristianos. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Ninguno. ¿Alguno es no creyente? Muy bien. Entonces, todos tienen una dimensión y todos van a tener una perspectiva, aunque no quieran evitarlo, un poco ya predispuesta desde una perspectiva de su creencia y demás. Si ustedes, por ejemplo, van a ir a un caso de aborto, ¿les influirá que estén en contra del aborto como católicos o no? Por mi parte, sí, doctor. Yo no estoy a favor de la... Dependiendo, doctor. ¿De qué? Dependiendo, doctor. Evidentemente hay personas que son más espirituales, que tienen creencias, que sean religiosas. Sin embargo, cuando uno elige la profesión de la abogacía, lamentablemente tenemos que tomar casos, el caso del aborto,
Aunque no nos guste, y si hay un cliente que nos pide que lo defendamos, tenemos que hacerlo. Pero además, Así ¿qué que contra perspectiva? los principios de una persona. Exacto. Además, cuando veamos delitos sexuales y veamos la sentencia constitucional, ¿qué posición va a tener que si hay una mujer, una niña, que está embarazada por producto de un delito sexual, debería abortar o no? La sentencia constitucional dice de la interrupción legal del embarazo. ¿Ustedes qué dicen? Es que ahí tendríamos que tocar las diferentes dimensiones que usted tocó, doctor, en lo que viene a ser social, psicológico, espiritual. Entonces estamos hablando de una menor de edad. Usted sabe que las personas menores de edad son pues manipulables. En el caso de una violación tendría que ser una persona mayor a esta. El Código Penal nos dice, no hay consentimiento. Se tipifica como violación. Pero la menor tiene derecho a la sentencia constitucional, ya lo vamos a revisar, simplemente ahora estamos viendo. Pero de todas maneras, en la concepción que tiene bien fundamentada, ¿quién me habló? Porque no estoy pudiendo ver. Dígame el nombre para cuando comenten, por favor. Cristina, doctor. Cristina. Cristina. ¿Ya? Ya, no, Cristina ya. Entonces, por ejemplo, ya ella, de alguna manera, si analizan el discurso y demás, quiere ser objetiva, pero pesa la concepción espiritual, psicológica, versus la dimensión social. Entonces, cuando ustedes se acuerden de sus dimensiones, también acuérdense que el médico y el paciente son dos seres humanos factibles de error. Ya vamos a ir viendo más adelante. Entonces, por ejemplo, las acciones del médico deberían ser pedagógicas, son pedagógicas, porque al orientar al paciente, al aconsejar al paciente, al tener un consentimiento informado que es constitucional, la Constitución Política del Estado, en su artículo 44 dice que nadie puede ser sometido a una intervención quirúrgica, médica y odontológica sin su consentimiento expreso. Hay una salvedad en caso de emergencia y urgencia. Como ustedes no son médicos, no tienen por qué saber cuándo hay una emergencia. Entonces les vamos a aclarar. Cuando se habla de emergencia es cuando está en peligro el bien mayor del Estado. ¿Cuál es el bien mayor del Estado? La vida. La vida. No es el petróleo, no es el gas, es la vida del ser humano. Una emergencia, cuando pone en riesgo la vida, ahí no interesa ya un consentimiento informado. Pero entonces ahí hay una acción pedagógica. También el personal de salud y el médico tiene a su paciente prepara para el futuro. Tiene una labor preventiva, no solo curativa, y también reparadora del daño. A eso le vamos a llamar pronóstico. Entonces, según la Organización Mundial de la Salud, cuando yo veo un paciente en el momento que ingresa a mi consultorio, a eso se le llama acto médico. ¿Y qué es el acto médico? Según la OMS, es la promoción de la salud. O sea, yo educo para cuidarme para la salud. Por ejemplo, me dicen, ¿no? Que tengo que usar barbijo, distanciamiento social, lavado de manos y posteriormente alcohol. No es que el alcohol sustituya el lavado de manos. Buena alimentación, que no bajen las defensas. Debo desayunar. Debo adquirir bastante fruta. Todo eso es promocionar la salud. También tengo que prevenir. ¿Pero qué? La enfermedad. Entonces, si viene promocionado que tengo buena alimentación, bastante fruta, menos grasas, bastante ejercicio, estoy promocionando mi salud. Pero para prevenir de la enfermedad del COVID-19, estoy dando medidas preventivas como usar el barbijo, como lavarse las manos, el distanciamiento social de 1,5 metros, etc. Entonces es una manera de prevenir. Pero cuando ya da la enfermedad, cuando tengo que utilizar los antiinflamatorios, la famosa ivermectina, la citromicina y todos los protocolos que dan
que en este caso son válidos, porque todo es de carácter experimental, incluyendo la vacuna que me he puesto la anterior semana. Entonces, esa ya es labor curativa. Pero también tiene que haber una labor de rehabilitación, por ejemplo, ya cuando veamos lesiones en un paciente fracturado, etcétera, tengo que ver, porque solo porque se consolida una fractura, no quiere decir que al día siguiente pues, esa persona que ha tenido un yeso que lo ha inhabilitado para caminar buen tiempo, ya ni bien le quite el yeso, ya él va a poder caminar normalmente y bailar, ¿no es cierto? No, va a tener su periodo de rehabilitación. Entonces, a todo eso, nosotros vamos a tener esa acción. ¿Por qué les estoy hablando esto? Porque ustedes, cuando vean un caso de una supuesta responsabilidad por mala praxis, tienen que acordarse en qué constituye el acto médico, desde la promoción, prevención, curación y rehabilitación. Pero si un piso mojado de un establecimiento de salud, porque han limpiado a las 8 de la mañana y había bastante acción de los pacientes y un paciente ha caído y se ha fracturado, ¿eso será atribuible al médico? ¿Qué opinan? No, doctor, yo creo que al hospital sería, no directamente al médico. Al hospital. Y lamentablemente, ¿quién es el representante legal de una organización? SUMAE, pues. Pero no vamos a seguir, por ejemplo, un caso por mala praxis porque se ha fracturado y se ha caído. ¿Acaso el médico lo ha empujado y demás? Y muchos problemas de este tipo se generan no por el médico. Por ejemplo, una persona, 2 de la mañana, va a hacer fila, le dan la ficha 10, no ha desayunado, está con frío, pues con calor, aburrido de la vida, de por ahí lo ha tratado mal el que reparte fichas, ¿ya? Y está, bueno, no puedo usar palabras medio fuertes, pero está ya, o sea, enojadísimo, ¿ya? Y llega a la consulta y ya estás predispuesto que si lo mira mal el médico o no, y lo que hace este paciente es denunciarlo por maltrato al médico. ¿Será la responsabilidad del médico? ¿Qué opinan? No se olviden que evaluó participación. Hasta ahora Cristina y Néstor son los que han participado y alguien más. Doctor, disculpe, ¿será que puedes repetir esa pregunta? Por favor, no la entendí muy bien. Muy bien. La persona va a las 2 de la mañana a sacar fichas al Hospital de Clínicas en La Paz o al Hospital Santa Bárbara en Sucre. Ya. Esta persona ha amanecido, no ha desayunado, obviamente, por más que en Sucre no sea tan frío como en los otros lugares, sí hace frío, y le han dado la ficha 10 porque no ha cansado. Había otros que estaban desde las 9 de la noche haciendo la fila, y no les exagero porque pasan a las 6 por el hospital, los hospitales, y van a ver filas. Bueno, esta persona está enojada y obviamente ha tenido, además que ha tenido pelea y maltrato del que reparte las fichas del hospital, y a eso de las 11 o 10:30 de la mañana le toca la consulta. Y obviamente persona enojada, no bien alimentada, preocupada por su enfermedad, entra y está predispuesto a que, por más que no no le hayan mirado mal o le hayan hablado un poquito fuerte, la persona dice, me ha gritado, me ha mirado mal, me ha maltratado, y lo denuncia por eso, por maltrato. Entonces, la pregunta es, ¿será responsabilidad del médico? ¿Realmente el médico lo habrá tratado mal? Doctor, es que aquí hay que evaluar muchas cosas. Entre una de ellas, si hay un límite de fichas, es porque supongo que se basan al reglamento interno del hospital. No, y hay un tiempo de consulta además, Cristina. Exacto, doctor. Como usted sabe, generalmente las visitas son a partir de las 9. No. Sí hay un límite. No, yo digo, hay un tiempo que el médico tiene para
evaluar a un paciente. Entonces, si él ve 3 horas y se calcula media hora por paciente, solo va a haber 6 pacientes. ¿No te parece? Pero Entonces, imposible que se llegue como usted dice, a llenar las plazas. Si fuera en este caso 10 fichas. ¿Por qué? Porque si viene un paciente, entonces supongo que los doctores o los médicos o especialistas valoran todo de las personas. Entonces no se puede valorar pues en media hora o menos o más tal vez, dependiendo también de qué patología o qué tenga el paciente. de qué especialidad sea. Exacto, doctor. Pero la pregunta es responsabilidad del médico ese supuesto maltrato? En este caso no sería un maltrato, se podría decir que en sí es estrés del paciente, ya que como usted dice, viene un día antes, está durmiendo. Entonces, aquí no tiene que ver ni el personal de salud ni el personal administrativo en lo que tenga el paciente, ¿no? Entonces, ustedes, por eso les digo, se dan cuenta que hay muchos factores que tenemos que tomar, que cuando vemos la tele y nuestros comunicadores no lo hacen, y no estamos defendiendo a nadie, porque también hay fichas en todo lado. Muy bien, entonces, hablando de ese aspecto, ¿cuáles son las funciones de un personal de salud o las funciones, en este caso, ya hablando de un médico? Una acción pedagógica. Está explicando a sus residentes, está explicando a sus internos, pero también le tiene que explicar al paciente y hacer entender con CHUI si es necesario, porque el paciente tiene que tener clara la figura para autorizar o negarse con toda la libertad a cualquier procedimiento. Tiene una acción preventiva y tiene una acción curativa y de rehabilitación o reparadora. Eso que les quede claro cuál es el accionar cuando ustedes van a su médico o cuando ustedes tengan un caso, te tienen que preguntar primero cuál de estas acciones ha sido la que no ha seguido el personal de salud. Entonces, tomando esos aspectos, hablemos de los principios bioéticos. Entonces, habíamos dicho que había un conjunto de conocimientos, un conjunto de creencias y un conjunto de experiencia. Eso hace al conocimiento de este personal de salud, que ahí lo están viendo representado. Entonces, el ejercicio de la medicina tiene obviamente ya valores, conceptos morales ya arraigados. Hay una práctica filosófica, hay una práctica religiosa. ¿Alguien de ustedes ha visto Patch Adams, la película? ¿O no vemos buenas películas? ¿Han visto Patch Adams? ¿Ninguno? No hay tiempo, doctor. El fin de semana puede que haya tiempo un ratito, ojalá lo puedan ver, porque ahí van a entender la filosofía y el concepto de una medicina humanizada. Y obviamente estos conceptos, por ejemplo, hacer el bien, no causar daño, no matar, obviamente, que esto se ha perdurado no solo en los siglos, en los miles de años que ha pasado la práctica médica, porque no sé si desde Adán y Eva, pero un poquito después ya ha debido haber los chamanes y curanderos que han sido los primeros médicos, ¿sí? Y estos principios se van a traducir en lo siguiente. La bioética, la ética profesional en el campo de la salud está dentro de lo que es la bioética. Incluso hay una especialidad en derecho de lo que es bioética y deontología. Y la bioética es la ciencia que estudia justamente estos problemas éticos en aplicación a la ciencia, a la aplicación de la tecnología en los ámbitos de salud. Por ejemplo, bioética hablamos hasta qué punto es ético y moral la clonación humana. ¿Hasta qué punto es ético y moral la inseminación artificial? Que ahora es normal. ¿Hasta qué punto es ético y moral la eutanasia? Pasiva o activa. ¿Hasta qué punto es ético y moral
la donación de órganos o tener a un paciente en semanas y días en terapia intensiva bajo un respirador, ¿no? Cuando sabemos de que por ahí no va a salir de esa patología. Pero no, nos van a decir, ustedes no son dioses para definir cuándo debemos desconectar o no. O hablar de la muerte encefálica. El problema del aborto, el problema de más niños en la calle, es un problema, son problemas bioéticos. Son problemas bioéticos la anticoncepción o las políticas de Estado, como en Asia, en China y en los países superpoblados, sobre el control de la natalidad. Sin hablar de la contaminación ambiental, sin hablar de lo que pasa, por ejemplo, con nuestro río Pilcomayo, por la parte minera, etc. Todo lo que les acabo de hablar involucra la bioética. Y los principios de la bioética obviamente van a guiar y van a rayar la cancha de la práctica profesional, como también las hay la ética profesional dentro del derecho. Igual tienen los valores, igualito. O sea, si yo defiendo a alguien que sé que ha sido, o no lo hago. Entonces, ustedes ya lo van a ver más adelante. Entonces, la bioética está establecida con relación al hombre, al individuo, a la población y a la especie. Hay una relación indirecta con el hombre en su medio ecológico, microorganismos, plantas, animales, naturaleza inanimada, como las rocas y demás, por hechos biológicos y valores éticos. Dentro del microorganismo, un principio bioético es el SARS-CoV-2 surgió realmente de los murciélagos que se acercaron en Wuhan o surgió en un laboratorio como concepto de arma biológica. No lo sabemos. Y eso son hipótesis que está viendo. Entonces, esto está involucrado dentro de la bioética. Y dentro de la bioética está la bioética médica. En realidad, la ética médica, que es una ciencia dentro de la bioética como tal. Y ve dos aspectos. Primero, la conducta humana. Y otro, el producto de mi conducta como acción dentro de la praxis médica o dentro de la praxis en salud. Entonces, mi conducta proyectada en el campo de la acción de la medicina. Y si algo no está claro, pregúntenme, porque esto sí es medio abstracto explicar. Estoy tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Y hay 4 principios, y eso por favor no se olviden, pues esta pregunta de alguna de las pruebas. Hay 4 principios bioéticos que regulan todo esto, que hay libros, tratados, tomos, que no es el objetivo de darles, pero es importante que sepan esto. Primero, que hay un principio de autonomía del paciente. O sea, todo el personal de salud tiene que respetar el principio de autonomía, salvo emergencia cuando él no está consciente para decidir. O sea, hay un principio de autonomía del paciente. Hay un principio de no maleficencia del médico o del personal de salud. O sea, de no buscar mal, quiere decir, no maleficencia. Pero entre la relación paciente y médico, ambos, ¿qué buscan la relación del médico y el paciente? La beneficencia del paciente. Pero también vivimos en una sociedad. Entonces, habrá el principio de justicia. Y dentro del principio de justicia está toda la normativa que vamos a ver en estos 3 días y que lo vamos a ir viendo durante el curso. Entonces, estos 4 principios de autonomía del paciente, de justicia en la sociedad, de no maleficencia en el médico y de la relación médico-paciente que busca el principio de beneficencia, son lo que se va a regular toda la bioética humana y dentro de esta, la ética en salud
específicamente la ética médica. Entonces, estos principios éticos que regulan la práctica profesional en salud, está, por ejemplo, el de autonomía, que incluye la capacidad de tomar la elección libre y sin influencias externas sobre su salud y sobre su cuerpo del paciente. Pero dice clarito, cuando tiene la capacidad. Cuando hay una declaración de interdicción o cuando es menor de edad, no tiene esa capacidad. ¿Y quién asume esa capacidad? Su tutor. Ahora, el principio de no maleficencia es el deber de no infligir daño, ¿no? O si va a pasar, prevenirlo o tratar de evitarlo. ¿De parte de quién? Del personal de salud. Y el principio de justicia, que es una amplia perspectiva, no voy a entrar a los principios sociológicos, filosóficos del derecho, si hay realmente justicia o no, si es la justicia absoluta, si es la justicia relativa, pero desde esta perspectiva, el principio de justicia es el que establece esta relación del médico y del paciente que tienen un fin, el de beneficencia, el de hacer el bien. La relación del médico y paciente, ¿qué busca? El hacer el bien. El desempeño profesional busca hacer el bien. Y el paciente, asumiendo el tratamiento, asumiendo la positividad de la oferta que le han dado y la demanda que él tenía, que hay un contrato implícito, verbal, que con el consentimiento informado va a ser un contrato escrito de venta de servicios, etcétera, etcétera, lo vamos a estar viendo. Hay un principio de beneficencia. Y estos 4 principios éticos regulan los principios y partes de la bioética. Y ahí estamos repitiendo. En el triángulo tenemos una punta que es visible, que es la autonomía del paciente. Tenemos una base que se da por la no maleficencia del médico y por el principio de justicia de la sociedad. Pero ya esta relación médico-paciente da el principio de beneficencia. Ahí tenemos, entre la sociedad y la autonomía del paciente surge un principio de justicia, un principio de autonomía. Entre la relación médico-paciente hay un principio de beneficencia, también autonomía. Y entre la relación del médico y la sociedad y del paciente y sociedad, ya hablamos del principio de justicia. Entonces, por ahí va la situación. Y no se olviden que la relación del médico con el paciente busca el principio de beneficencia del paciente, pero también del personal de salud. Ahora, estos 3 principios para que funcionen y para que no funcionen, lamentablemente tienen límites. Y ustedes han visto, el límite financiero es el que más débil nos ha llegado con el COVID-19. Se tenía de entre el 5 al 6%, y creo que ahora va a ser el 10%, y esperemos que sea lo necesario para encarar, porque la pandemia va a ser endemia, porque ha venido para quedarse. El límite de lo realmente disponible, porque muchas veces en números tenemos millones, pero en efectivo no tenemos a veces nada. Y el límite de lo técnicamente posible. Cuando empezó la pandemia, aquí teníamos 2 o 3 salas de terapia. Ahora tenemos más, tenemos 7, tenemos ya primeros niveles integrales con oxígeno. O sea, lo técnicamente posible se ha mejorado en un año de pandemia. Entonces, si vemos a ese nivel, este triángulo está dado por autonomía del paciente, por justicia de la sociedad y la no maleficencia del médico, y las relaciones que se tienen entre ambos buscan un principio, el de beneficencia. Doctor, una consultita, ya que hablamos tanto de beneficencia, ¿a qué explícitamente nos referimos? El no Porque hacerle daño.
De beneficencia tenemos otro concepto, ¿no? De ayudar a la gente, eso, pero También, ahora no ¿no? sé. Está ese concepto de ayuda y demás, pero básicamente, bueno, la pregunta, Néstor, Sí, doctor. ya, básicamente la pregunta es no hacer daño, porque el daño se traduce en perjuicio para el paciente y eso es medible civilmente y también puede ser penalmente. Y hay un principio de cuando no buscas la beneficencia, no es, si tú como persona de salud al tratarle al paciente buscas su beneficencia y como resultado de esa no beneficencia hay una lesión, hay un daño, pero atribuible al no cumplimiento de protocolos, por ejemplo, del personal de salud, del médico, ya, entonces ya no has buscado la beneficencia, ha habido daño. Entonces, lo primero que te van a poner, porque es una función del personal de salud, un delito que le ponen cuando no hay nada de qué agarrar, incumplimiento de deberes. ¿Cuál es el deber del médico? Hemos dicho, buscar el promocionar la salud, prevenir, curar y rehabilitar la enfermedad. Pero si el hecho de que produzca un daño y un perjuicio, porque si hay un daño y no produce perjuicio, no hay nada, pues. Y eso ya lo vamos a ver en algún momento de valoración de lesiones. Entonces, si produce daño y produce perjuicio, sabemos que hay extrapatrimonial, patrimonial, pero no es momento de verlo. Se ha roto la función del personal de salud, que constitucionalmente, ¿qué dice? Buscar, respetar la vida y buscar, prevenir, curar y rehabilitar la enfermedad. A eso se refiere el principio de beneficencia. Muchas gracias, doctor. No, y pregunta nomás, porque en estos 3 días esto es nuevo para ustedes y es lo más pesadito, entonces estamos tratando de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, lo que decíamos ahorita con esto, el principio de beneficencia es tener conocimientos, pero no solo es tener conocimiento teórico, sino la habilidad. ¿Y la habilidad cómo la adquieres? A través de la práctica, de la praxis, y esto te da la experiencia, ¿no es cierto? Buscando ¿qué? El bien de los clientes, en este caso pacientes o usuarios externos. El principio de no maleficencia es no utilizar conocimientos que yo he adquirido como médico para hacer daño. ¿Ya? O sea, no sabiendo que mis conocimientos van a provocar daño a una persona, utilizarlos. Y ahí hay un poco de dolo también, ¿no es cierto? No utilizar mis conocimientos para obtener beneficio en temas ajenos al servicio profesional. La responsabilidad profesional es conservar, mejorar y actualizar la competencia profesional, responder a las expectativas éticas, principios éticos sobre la profesión. Y la autonomía es el ejercicio profesional que debe respetar de manera autónoma, libre, la decisión del paciente. Entonces, ese principio de no maleficencia, de justicia, de buscar la beneficencia y respetar el principio de autonomía, nos han llevado a otros principios que surgen a través de estos 3. Y uno de ellos, por ejemplo, es el principio de prioridad. Se supone, de acuerdo al juramento que usted ha establecido, que el enfermo, que el paciente, es la razón de ser del personal de salud. Entre ellos está el médico. De dar un trato preferente. O sea, de tener una consideración de índole personal, administrativa, económica, política, cultural, relación. O sea, de no aprovecharse en cobros. Bueno, aunque ahora tenemos el sistema del SUS, pero ustedes saben que en este COVID-19 hay pacientes que la familia ha gastado en 3,000 bolivianos. Ya vi pacientes que la familia ha gastado hasta 30,000 o 40,000 dólares. En ambos casos se ha muerto, sí.
pero esa regulación está regulada por este principio de prioridad, que es otro cuarto principio de la bioética médica. Hablando bien de lo que es el campo de ustedes, el principio de justicia es una justicia distributiva, es una justicia que distribuye equitativamente los bienes. No tanto en un sentido material, ¿no? Sino de dar a cada quien lo suyo y lo necesario. Colocar al paciente en primer lugar, eso hemos dicho. Conseguir lo más adecuadamente posible las acciones de la enfermera, que está en mayor relación con el paciente que el propio médico. No derrochar recursos. O sea, si hay pacientes que tienen que ser manejados en primer nivel, no se vaya a tercero. Respete que tienen que ir a su primer nivel. Y siempre hay un principio no de llegada, sino de atender al más necesitado primero, sobre todo en los servicios de emergencia. Si yo tengo un resfrío y estoy viendo que una persona está entrando con paro, no voy a ser irracional, pero que lo hay, de reclamar que por qué no me están atendiendo a mí primero. Estoy hablando de los servicios de emergencia, no consulta externa. ¿Ya? Y obviamente con total independencia de cualquier estatus social. Entonces, la relación, por ejemplo, hay un primer nivel bioético de la justicia por la sociedad y la no maleficencia por el médico. Ese primer bioético, ¿qué relación nos da? Sociedad, médico. No paciente, sociedad, médico. Entonces, ¿qué nos da la justicia para regular y se cumpla la no maleficencia del personal de salud? Primero, no podemos discriminar en función a sexo, edad o clase social. Cualquier paciente tiene los mismos derechos y obviamente tienen el mismo deber en cuanto a atención. Siempre se debe obtener un máximo beneficio para las personas menos favorables. O sea, hay un principio que dice buscar mayor beneficio, pero disminuir los riesgos de daño a la persona. Y tener riesgos aceptables, porque son dos seres humanos. Y por más doctor House que sea, si han visto alguno que es un genio de medicina en la tele, voy a tener mis limitaciones. Y si yo voy a aprender mi experiencia, lamentablemente va a ser de equivocaciones. Entonces, esos principios tienen que estar claros para ustedes que van a ser parte de la administración de justicia en este caso, sea como fiscales, sea como abogados de la parte de acusación o de defensa, o siendo como jueces. Pero ustedes van a estar en este juego de administración cuando se violen estos principios bioéticos, que vamos a ver que están ya traducidos mañana y pasado en la normativa, en la Constitución, en la Ley 3131, en el Código Penal, el Código Civil, etc. Este principio de beneficencia, Néstor, que lo vamos a aclarar mejor acá, el médico tiene la obligación de hacer el bien como aplicación de su conocimiento inherente a la profesión. O sea, yo he estudiado, bueno, soy médico forense, auditor médico, pero en principio era médico. ¿He estudiado para qué? Para buscar el bien, el beneficio de mi paciente. Por eso yo sabía que, a diferencia de otras profesiones, no tenía las 6, 8 horas de trabajo, me olvidaba de mi teléfono, no puedo. Incluso ahora como médico forense y demás, no puedo olvidarme de este aparatito, que a veces dando clases me están consultando. En algún momento, si 30 segundos me desconcentro porque estoy contestando. Trato de no hacerlo, pero esa es la parte. Entonces, dar una atención óptima al paciente, pero tanto en el sistema de salud, también en el privado, porque hay que ser claros. O sea, puedo yo trabajar en la caja o en un sistema público y tener un trato
Pero cuando esté en la clínica Los Ángeles, en el Monseñor o en el Cristo, tener otro, porque en ese hay platita. Pero en el otro yo recibo un sueldo y en algunos no son muy despreciables. Entonces tengo que cumplir de igual manera en ambos ámbitos el trato que debo dar como persona, como médico, como enfermera al paciente. ¿Puedo ofrecer máximas garantías en la curación? No, porque si no sería papaco, charlatán. Lo que yo puedo ofrecer es seguir los protocolos nacionales para que esa herida, desde mi perspectiva de médico, cure bien, pero no puedo garantizar lo que es propio de cada persona. Hay personas que tienen tendencia al queloide, a que una heridita se haga una cicatriz de esas tremendas, y hay otras que no. Por ejemplo, cuando nos han vacunado, alguno que otro se ha desmayado, alguno que otro le ha dado el brazo, pero a mí, aparte de haber tenido un leve dolor de cabeza, no me ha dolido nada más. Entonces, es inherente a la persona. Pero no vamos a hacer que el que ha vacunado o ha inyectado tenga la culpa que mis otros colegas les haya dado mareos y demás, y algún otro que se ha desmayado. Eso se llama acorde a la persona. Donde haya mejor cuidado profesional, deberá haber mayor calidad y calidez. Cuando hablamos de calidad, es el trato, no el trato, es la aplicación de mis conocimientos científicos y técnicos como médico. Pero cuando hablo de calidez, hablo de la empatía. ¿Y qué es la empatía? De ponerse en el lugar del otro. O sea, el profesional médico se pone en el lugar del paciente. O sea, como yo como paciente, siendo él, ¿cómo quisiera que me traten? Y eso a veces lo perdemos. Y el principio de autonomía, que es inherente al paciente, inherente al enfermo, es la aceptación del paciente como persona responsable y libre de tomar las decisiones. Tanto en la parte cognitiva, o sea, entendimiento, y la parte volitiva, voluntad, afecto. Y eso se va a traducir por un consentimiento informado, que es la autorización. O sea, ¿por qué es informado? Porque primero me dan la información suficiente, clara, hasta entender que este procedimiento, qué beneficios, qué riesgos va a tener, qué secuelas puede tener, y poder dar mi balanza de riesgo-beneficio. O sea, si yo me hago esto, gano esto, pero puede complicarse en esto. Pero si yo no me hago este procedimiento, puedo morir. O sea, entonces, ¿cómo van ustedes a decidir? Con una buena información. Si tienen una buena información, van a poder tener una capacidad de consentir o no, o incluso revocar su consentimiento posteriormente en cualquier momento si se arrepiente del procedimiento. Obviamente asumiendo su responsabilidad porque es sobre su vida y demás. En el caso de los menores de edad, yo lo veo contradictorio que un padre, una madre o un tutor no quiera internar a un paciente o no quiera que lo curen a su hijo y soliciten su alta. Entonces ahí el personal de salud sabe que tiene que llamar a la Defensoría de la Niñez porque el tutoraje que le han dado a estos padres no está cumpliendo su principal función, que es el beneficio del que no puede ejercer sus derechos todavía. Entonces, eso está claro. Entonces, el principio de autonomía tiene bastantes aristas, incluso filosóficas desde Kant, pero el principio de autonomía es la capacidad de deliberar del paciente sobre su decisión, sobre su responsabilidad y actuar personal, y expresa su voluntad de aceptar o de negar la actuación que el médico le propone, ¿no? o le oferta. Entonces, obviamente cuando hay principios donde la vida del enfermo corre, ahí el personal de salud no tiene mucho que decidir, no necesita ninguna aceptación del paciente, porque está en riesgo su vida. Y el momento que el paciente, que tendría que estar loco, vaya con conceptos para que se provoque su muerte, eso es un suicidio, una eutanasia pasiva, que eso no está normado en nuestra
economía jurídica o entre nuestra normativa la eutanasia. Se revisan, no hay ni constitucional ni en ninguna parte que diga que en Bolivia sí se autoriza esa conducta. Hay un segundo nivel, el de beneficencia, relación médico-paciente y la autonomía del paciente. Entonces, este segundo nivel, ¿qué aplica? La relación médico-paciente. Entonces, esta relación médico-paciente busca dos aspectos, beneficio y riesgo favorable. A menor riesgo, mayor beneficio. ¿Sí? Ese mayor beneficio, a menor riesgo, justamente es el principio de maleficencia, de no maleficencia que tiene el personal de salud. Hay el principio de confidencialidad y está el principio de consentimiento informado. Y obviamente, dentro de toda esta relación, tiene que haber un principio de verdad, de veracidad, de decir la verdad. Tanto de parte del paciente en proporcionar los datos, en proporcionar si tiene alergias, si tiene proporcionar si hay un medicamento que le haga daño, que muchas veces lo calla. No puede haber tampoco comunicación errónea, pero tampoco puede haber las mentiras piadosas del paciente. Si hubiera alguno de los pacientes, una persona que no va a salir de la manera más diplomática, y yo tengo que decirle que esta persona no va a salir, o sea, va a fallecer, siguiendo los protocolos. Entonces, no me pongo a ponerlo en terapia intensiva, cobrarles como casi $1,000 por día, sabiendo que ese paciente no va a salir. Entonces, ser sincero y decirle, no hay nada que hacer. Pero hay una parte de la medicina que se llama la medicina paliativa. Y no podemos ocultar el error de otro colega, pero tampoco el otro extremo, hablar mal del colega. Entonces, una vez que hemos visto estos principios éticos, ya. Entonces, estos principios éticos en la práctica se traduce en esta relación médico-paciente, en esta relación profesional. Y en esta mala relación surge justamente las denuncias, los conflictos de intereses y los juicios de responsabilidad. Porque yo les digo un extremo y ustedes me dan la razón si han tenido algún familiar o paciente. Si yo les explico todo lo que estoy haciendo, me tomo el tiempo, me tomo la explicación necesaria de enterarles lo que estoy haciendo y su paciente, su familiar se muere, les aseguro que no van a querer hacer una denuncia, hacer un bochinche, o sea, armar la Troya. Lo mínimo que le dirán, doctor, gracias, hemos visto que se ha preocupado, usted lo ha visto que le ha hecho seguimiento, que iba toda hora, etcétera, pero no era Dios, ¿no es cierto? Entonces, ustedes le dirán, gracias, sé que no he podido hacer nada. Pero si viene un déspota que no les explica nada, que les mira como ya médicos endiosados, que ahora ya no hay esa posibilidad, y se muere, le van a empezar todo el proceso y todo lo que puedan hacer por justicia. Pues estoy equivocado. ¿Qué opinan? Sí, doctor. Generalmente se Dicen les su hace nombre, por proceso favor. por Cristina, doctor. Ya. La que más está participando, los demás no Generalmente sé si siempre están. Dale, Cristina. generalmente siempre se les hace pues un proceso por negligencia médica. Y como usted dice, abarcando el No te tema olvides, que supuesta negligencia médica. supuesta negligencia, doctor. Precisamente por la no información que hay precisamente a los familiares de los pacientes. O caso contrario, también ha habido muchos casos en los que se ha dado que evidentemente sí ha sido por negligencia. Entonces,
claro, como usted habla de los principios éticos, siempre va a entrar, como usted decía, en el tema de conflictos familiares, intereses también y más, doctor. Exactamente, ¿no? Ahora, para que no sea tan subjetivo la cosa, surge justo esta ciencia, la deontología, ¿ya? Que el deontos viene del deber y logos tratado. Entonces, la deontología será la ciencia del estudio de los deberes y derechos de los hombres en función a sus oficios. Por ejemplo, hay una deontología del abogado, obviamente, del derecho, del comunicador, pero también del médico, también de la enfermera, también del personal de salud. Entonces, la deontología es la ciencia que estudia justamente los deberes, por ende, los derechos de las personas en relación a sus oficios, conocimientos y aptitudes. ¿Traducidas en qué? Cuando hay una formación académica, en profesiones, en oficios, ya, que están al servicio de una demanda, que en el caso de la medicina son pacientes. Obviamente, esto se adapta a los conocimientos teóricos, a las destrezas prácticas, y es lo que un poco me preocupa en esta época, sobre todo en medicina, que todo sea por Zoom. Y la práctica es lo grave, ¿no? Específica en los médicos. Entonces, tienen el deber, del latín devere, de cumplir un principio deontológico importante. Buscar el beneficio de la humanidad. Acuérdense del principio de beneficencia. Es buscar el beneficio del paciente, el beneficio de la humanidad, traducida en cuidado de la vida, en promoción de la salud, en prevención, curación y rehabilitación de la enfermedad. Entonces, hay otro término que es la obligación, que viene del latín obligatio, que es un imperativo jurídico de adecuar al trabajo profesional ¿a qué? A una conducta que está arreglada por normas, por reglamentos, desde una constitución política. Me gustaría que lo lean el fin de semana entre el artículo 35 al 45, que son 10 artículos constitucionales que regulan la actividad de salud en todo el Estado plurinacional. O sea, está el artículo 39, por ejemplo, de las auditorías, está el 44 del consentimiento informado, del derecho a la salud, del derecho a la salud pública, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no se olviden que en su prueba de la próxima semana puedo preguntar la Constitución. Está también la ley 3131 y su decreto reglamentario. Por lo menos eso, por favor, revísenlo. Porque es lo que regula la actividad profesional. Entonces, la deontología, que es el conjunto de normas morales, de deberes y derechos que deben respetarse en el ejercicio de una profesión, que los valores están marcados por la ética médica, por la bioética, y que la deontología médica ha surgido tiene también una historia interesante. La deontología médica habla de la Declaración de Ginebra de 1948, que surge después de la Segunda Guerra Mundial, donde los aliados vencen a los alemanes, y obviamente han debido escuchar los famosos juicios de Nuremberg, y acá sale una Declaración de Ginebra. ¿Por qué? Porque no sé si alguien escuchó, pero deben saber quién es Mengele. Es un médico nazi alemán, bueno, si es nazi, bueno, alemán, que no tenía ningún principio bioético de experimentación en los judíos. Claro, debemos reconocer que en esa época la medicina crece científicamente mucho, porque claro, a los pobres judíos le puedes quitar, bueno, voy a exagerar, pero quitar un ojo, adaptar otro, ponerle una oreja, la piel, o sea, peor que los ratones en laboratorio. Se les hizo barbaridades en los campos de concentración. Pero también la ciencia creció de esa manera.
Entonces, merced a estas atrocidades que hace Mengele, entre comillas atrocidades, pero ya como médico, otro concepto que en otro momento vamos a hablar. Entonces surge la Declaración de Ginebra, surge el juramento de fidelidad profesional, en donde se regula toda actividad de investigación médica, científica médica, en seres humanos. Después, el 64, hay una declaración de Helsinki, y ahí se habla de los principios que deben observarse en la experimentación humana. Y el artículo 39 de la Constitución Política del Estado, en su segundo párrafo, justamente dice eso, que ningún ser humano podrá ser sometido a investigaciones biomédicas, etcétera, sin su expreso consentimiento. Solamente lanzo una idea. Parte de la vacuna es parte, por eso es que nos llama consentimiento informado de esta investigación. Cuarta fase, en cualquiera de las vacunas se está haciendo en nosotros. Yo ya soy vacunado, pues se está haciendo en nosotros. Tenemos la declaración de Sydney, el 68, que se habla de la determinación del momento de la muerte. Aquí vamos a hablar aspectos relativos de la muerte encefálica, de la eutanasia pasiva y activa. ¿Qué opinan de la eutanasia? ¿Quién quiere hablar? Por ahí tiene un paciente con cáncer terminal que ya no va a salir y que tal vez pueda tener una muerte digna o no. Ojo, en nuestra legislación no está reconocida. ¿Pero qué opinan? Néstor Blacut, doctor. Néstor, parece que la clase está Néstor y Cristina, los demás no sé si están, pero bueno, vamos a ver al final. ¿Qué dices, Néstor? ¿Qué opinas? Yo estuviese muy de acuerdo con la eutanasia, de acuerdo a la necesidad que tuviese el paciente. Ya. Ahora no está en nuestra legislación, ¿no? Aprobada, pero sería bueno, porque hay mucha gente que sufre y, bueno, pues no tiene esa libertad de poder decir que ya no quiere estar aquí en esta vida. Exacto. Versus a que la iglesia te va a exorcizar diciendo que no eres Dios y solo Dios es el que habla de la muerte. Pero yo estoy muy de acuerdo contigo, sobre todo en por lo menos la pasiva y dar una medicina paliativa. ¿Alguien más que quiera opinar? Doctor, Cristina, doctor. Sí. Cristina, doctor. Dale, Cristina. Haciendo referencia a la eutanasia, doctor, si bien no está en nuestra legislación, usted hablaba precisamente del artículo 39 de la Constitución Política del Estado, que a nadie puede ser sometido en el caso de experimentos sin su consentimiento. A lo que quiero llegar es que si bien hay pacientes incluso en estado vegetal, donde se pide precisamente a los familiares si quieren que estas personas sigan precisamente como están en el estado que les tienen, hay muchos familiares que de una u otra forma pues se han negado y han querido que el paciente esté hasta que el corazón deje de latir, hasta que esta persona muera definitivamente. Entonces, de una u otra forma se practica la eutanasia, aunque no está figurada como tal, pero si lo analizamos a fondo, se practica. Eso quería decirle, doctor. Está bien. No, pero además que tú veas a tu familiar en casi un cadáver, un deterioro grotesco y demás. Ya, pues, o sea, pedí que, ahora te van a hacer firmar un montón de documentos que si tú pides que se desconecte, es más, puede ser sujeto de homicidio culposo. Por eso hay muchas cosas que hay que regularlas, pero justamente eso regula la declaración de Sydney, el 68. Tenemos la declaración de Tokio, el 75, y ya se habla de lo referente a la tortura y a la participación de los médicos. Lamentablemente en dictadura y en algunos procedimientos, en algunos hechos de procesos democráticos, hay médicos que han participado en torturas, que utilizaban métodos para, por ejemplo, hacer disminuir o desaparecer las equimosis, ya vamos a ver en algún tipo de lesiones. Entonces, ya regula la participación de los médicos en hechos de tortura. Y la Declaración de Venecia del 83,
que habla lo que estamos diciendo sobre el manejo de las enfermedades terminales. Entonces, toda esta bioética y deontología médica se ha ido gestando en relación a aspectos históricos. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial ha marcado pues un antes y un después en el siglo XX, y eso no lo vamos a negar. Desde la práctica de la bioética, de la medicina, desde la práctica del derecho médico, que les digo que si alguno de ustedes se dedica a eso, va a tener nomás buena entrada, pero no hay ahorita, no conozco, y creo que hemos pasado nomás por todo el país, alguien del derecho que maneje muy bien el derecho médico. Porque no se olviden que la mala praxis médica no está todavía como delito, no está regulado. Ya mañana y pasado, no me quiero adelantar, vamos a ver qué figuras penales se aplican en la mala praxis. Entonces, la relación Dice, sí, dime. de parte de Néstor Cayara, ya, respecto a eutanasia, Ya, yo me voy a referir a lo que es la eutanasia por omisión, ¿ya? ya. Entonces, en este ¿Pasiva? caso, perdón, ¿La pasiva? No. pero no, Bueno, yo ahorita te voy a diferenciar. Dale, Néstor, callar. ya, yo me voy a referir a lo que es la eutanasia por omisión. Entonces, consiste en interrumpir el tratamiento establecido a un paciente ya que se sabe en el mismo no tiene ninguna eh, perdón, recorrupción positiva en el cuerpo del paciente. Entonces, el paciente que recibe el eutanasia por omisión tiene una enfermedad demasiado adelantada. Entonces, yo me refiero a lo que es a la eutanasia por omisión. Entonces, en ese caso que el paciente tendrá pues una tratamiento establecido, ¿no? Según a lo que dé el, el receta el médico. Ya. Pero, a ver, quiero entenderte en esto. La figura de eutanasia por omisión, o sea, que yo deje de hacer para que se muera, es un delito. Porque hay una eutanasia pasiva, ¿Ya? ¿ya? Y una activa. La pasiva, que lo veremos, es lo que en la medicina se llama una medicina paliativa. O sea, evito que le duela, puedo utilizar hasta morfina para evitar que le duela. Doy cierta nutrición, ciertos medicamentos, vitaminas, que son medicamentos que regulen el medio interno de la persona, pero no voy a dar medicación que hagan que se prolongue esa vida. Dejamos que la naturaleza actúe y se produzca el hecho inevitable, dándole toda la parte de manejo del dolor, dándole toda la parte humanizada a este paciente, que es, creo, lo que quieres decir. Eso sí está regulado indirectamente dentro del sistema, porque no has adelantado la muerte, no has provocado la muerte, pero tampoco has hecho una medicina encarnizada de sacarlo de los paros cardíacos, mantenerlos a un respirador hasta que ese cuerpo se deteriore y sea un cadáver en vida, ¿ya? Y a veces con fines económicos. Eso está arreglado. Creo que quieres decir eso, Néstor, porque Sí. ahí la activa es cuando yo programo y mediante la medicación que dé, por supuesto, en ese momento no es momento tocarlo, provoque la muerte de la persona. Ya que el doctor muerte, si van a ver una película o ya han de vivir de los casos en Estados Unidos, actuaba de esa manera, se despedía de la familia, cenaban y después la persona actuaba. Esa es la activa. Esa, ahora, en nuestro medio, eso sería considerado homicidio culposo. El otro, paliativo, está, como decía
hace un momento tu compañera, eso indirectamente está. Y la familia está de acuerdo. Porque vas a hacer con una leucemia en fase terminal. ¿Qué vas a hacer con un SARS-CoV cuando la secuela va a tener solo un 20% de pulmón y un 80% está tomado? O etcétera. Entonces hay muchos aspectos que hay que verlos, ¿no? Pero bueno, está bien, Néstor. Creo que te has querido referir a la eutanasia pasiva. Sí, de acuerdo, Lice. Gracias. Ya. Ahora, obviamente, la relación médico-paciente es fundamental. Es fundamental. Sobre todo, por ejemplo, en enfermedades más que agudas, en enfermos crónicos. La relación interpersonal entre el paciente y su médico o su personal de salud, según la Organización Mundial de la Salud, el 93 habla de una asistencia personalizada de la práctica médica. Pero ustedes ya lo han visto que históricamente, ayer hemos hablado de que había autores que hablaban de la asistencia médica dada por un juez. Entonces, eso ya lo vamos a recordar cuando demos una pequeña prueba de la parte histórica. Hipócrates decía, si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas daño. Y aquí surge la referencia de los primeros niveles a segundos o terceros niveles de mayor resolución. Entre está lo de Santa Bárbara, que es el hospital de choque, que llega absolutamente todo. Más allá de Santa Bárbara, ya no hay, pues. O de los otros terceros niveles, ¿no es cierto? Gastro, está hablando de nuestro medio. Hay otro principio de Osler. La medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. ¿Alguien quería participar? Sí, habla Iván Lisen, va a explicar. Lamentablemente el trabajo a veces no permite, por eso entra un poquito tarde. Usted esta epidemia está tremendamente en las unidades educativas. Soy docente de profesión, doctor. Bien, tema de la eutanasia, obviamente, ¿quién no quisiera ver a su familiar, a la persona querida, sufrir, digamos, de una u otra manera? ¿Quién no quisiera no verlo sufrir? No verlo sufrir. Sí, verlo sufrir. Y entonces, en muchos de los casos, pues, solicitan, pues, los familiares, ¿no? A veces también esta situación un poco incómoda porque debe existir protocolos seguramente de esta situación. Hace rato un compañero hablaba de la directa y la indirecta, un poquito no lo entendí. Sin embargo, me imagino que debe tener una serie de protocolos para que se pueda, digamos, hacer uso de la eutanasia, ¿no? Porque se ha visto en algunos países europeos, creo que esto ya es legal en su constitución, y en lo nuestro no. Entonces, eso tal vez se tendría que ver en nuestro estado, pues, ¿no? Para que ya no se vea a los familiares. Yo tenía un caso tremendo en el Chaco, estaba trabajando en Cuevo, una persona que no lo dejaban descansar porque no caminaba simplemente, porque ya no se movía más. Y día tras día las piernitas iban secándose poco a poco por la inamovilidad. O así, hay una serie de situaciones que escuchas de las personas e indican, quisiera ya partir de este mundo, ¿para qué ver sufrir a mi familia que está sana? Porque las familias que están sanas quieren estar tranquilas para ir a trabajar, ¿no? Entonces, es una situación muy especial. Sí, quería compartirles, gracias. Ok, muy bien. Muy bien, ahora regresando ya a la práctica médica, Osler decía que la medicina es la ciencia de la incertidumbre y el arte de la probabilidad. Y aquí hay un divorcio, queridos colegas, en nuestro sistema judicial o nuestro sistema del derecho y la práctica de la medicina. La práctica de la medicina y de la salud en general es probabilística, o sea, no puede garantizar los resultados, sí procesos. Y de ahí surge el seguir protocolos normatizados, guías de actuación, que en realidad eso se debería pedir. Pero nuestro derecho, heredado del romano, es positivista, es resultadista. No interesa
mucho el proceso, sino el resultado. ¿Se ha muerto? No se ha muerto. ¿Quedó con secuelas o no? No se valora tanto el proceso y el cumplimiento de protocolos. Aunque ahora obviamente la parte sustantiva del derecho penal ya no va tanto al resultado, sino también va a la parte del desarrollo y del proceso. Porque en los casos de mala praxis no podemos garantizar que el médico diga, yo lo voy a curar, usted no se va a morir, porque ahí le está charlando, ya es la charlanatería, o sea, lo que el papaco, que eso está también penado. Entonces, ¿qué le puede decir? Que va a seguir los protocolos, y no que haya salido en México, en Chile, en Argentina, no, protocolos a nivel nacional que están vigentes. Y si el profesional ha seguido los protocolos, pero lamentablemente a pesar de ello el paciente ha muerto, no es sujeto de denuncia. Pero para eso tiene que conocer el abogado o munirse de un perito médico para conocer si este profesional que es sujeto ya sea de su defensa o de la acusación, siguió esos protocolos. Ahora, si no lo siguió, señores, se ha ganado una responsabilidad profesional por mala praxis, y vamos a ver mañana, no, más adelante, a ver, sí, hasta el lunes, qué figuras penales se puede aplicar a la mala praxis médica. Voltaire, que decía, no hay hombre más digno de estimación que el médico, que habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que lo atacan y los remedios que pueden beneficiarle ejerciendo su arte. Eso ya decía Voltaire, una de las figuras, de las cabecillas de la Revolución Francesa. Este médico Favaloro decía que en cada acto médico debe estar presente el respeto por el paciente, los conceptos éticos y morales. Entonces, la ciencia y nuestra conciencia estarán del mismo lado. ¿Y cuál es ese lado? La humanidad. Entonces, esta relación médico-paciente, hay dos, estimados discentes o estudiantes. Hay una relación médico-personalizada donde lo hago pasar a mi consultorio, le escucho que tiene, lo reviso y diagnostico. Pero hay una atención deshumanizada, que todo es tomografía, exámenes de laboratorio, y lamentablemente por el SARS-CoV-19, las consultas médicas ahora se hacen por WhatsApp, por el temor que propicia o en el paciente o en el médico el SARS-CoV-19, que ha estado marcado en el año pasado, porque había otras patologías, incluso mamás que no han ido a hacerse controles prenatales por temor a contagiarse del COVID-19 en los hospitales. Y ha habido médicos que trataban de hacer consultas por WhatsApp porque su paciente podía tener COVID-19 y no lo sabían. Entonces, lamentablemente, ese tipo de atención es carente de empatía. Y ya les he dicho que es la empatía, ponerse en el lugar del paciente. Entonces, tenemos dos tipos de relaciones. Sí. Sí, doctor, dale. una consulta. Usted Sí. hacía referencia precisamente a en estas épocas donde pacientes consultan mediante WhatsApp. Sí. Precisamente no se le hace pues el análisis correspondiente referente a lo que viene a ser el COVID. Ya. Doctor, le pongo un ejemplo. Cuando usted habla de protocolos de los médicos, en este caso sería un protocolo que el paciente tenga la respectiva prueba. Ya. ¿Me estás preguntando? Si en caso el paciente entra por otra patología, sin embargo, no se le hace un seguimiento a su prueba del COVID, pero lamentablemente fallece por COVID. Entonces, ¿esto, doctor, se tomaría como negligencia? Ya. Primero vamos a tocar, muy buena la pregunta, que nos va a permitir aclarar varias cosas. Primero, la pandemia del COVID-19 ha hecho
que todo el mundo se declare en un estado de guerra en salud, donde el enemigo no se lo ve. Ya. Entonces, todas los protocolos con relación al COVID-19 están en fase experimental. O sea, no se podría hablar de cumplimiento de un protocolo porque cualquiera que adopte el colega es fase experimental. Ahora, sí, la atención médica por WhatsApp ante la emergencia sale de toda la normativa porque no está dentro de nuestra normativa este tipo de consultas que han sido aceptadas, que ha habido seguros sociales a corto plazo, que han puesto a disposición la atención por WhatsApp. Ahora, si la muerte del paciente es lo que hay que establecer, si se debe al SARS-CoV-19, que si el colega que ha actuado por WhatsApp, que hubiese actuado o no, igual se desenvolvería, o sea, habría el desenlace fatal, entonces no hay mala praxis. Porque si yo hubiese hablado con WhatsApp y si no hubiese hablado por WhatsApp, el SARS-CoV-19 en su tercera fase, a cuarta de complicación de este paciente que necesita terapia intensiva y oxígeno, etcétera, 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 y la familia no lo ha llevado, porque no existe, lamentablemente, la figura de homicidio culposo y de responsabilidad de la familia con relación al paciente claramente establecido. Sí está en la norma, pero ¿has escuchado algún caso que haya entrado medidas cautelares familiares que no han llevado a tiempo a donde el médico ante un hecho de ese estilo o de cualquier otra enfermedad? Me imagino que no. Entonces, ahora, si el accionar de este médico a través del WhatsApp, con su abordaje y su participación, o sea, cambió la ruta de que el paciente podía quedar con secuelas pero no morir, su participación hizo que cambie de ruta y muera, hay pues una responsabilidad profesional por supuesta mala praxis. Como no está normado, ya mañana les voy a decir qué figuras, me adelanto: homicidio culposo, lesión seguida de muerte, y si vive pero se complica, lesiones leves, graves o gravísimas, 277 y 270 del Código Penal, o finalmente el incumplimiento de deberes, que son figuras que se aplican porque la mala praxis no es un delito en Bolivia. Sí está constitucionalizado. El artículo 39 habla de la negligencia en el accionar profesional. El homicidio culposo, en su segundo párrafo, habla que en el ejercicio de la profesión, oficio o cargo son 4 años, entonces sí va a entrar de 4 a 5, no me acuerdo exactamente, pero es más de 4 años, porque el otro no entra con 3 años, sabemos. Entonces, está claro, y ahí justamente la importancia de la medicina legal, que ustedes conozcan y que el perito determine para saber en qué cuadro estamos. Entonces, más o menos te hablo de eso, Cristina, porque es lo que ustedes van a ver a diario. Como por eso están llevando medicina legal, para aplicar lo que ustedes conocen en el derecho. Y para que sepan en qué momento se pide un peritaje. Y bueno, si son buenos abogados, me llamen para ser su perito. Ya, es una broma, por si acaso. Entonces, esta relación médico-paciente tiene principios de empatía, de confianza, de sensibilidad, de compasión en el buen sentido y comprensión. Ahora, cuando se quiebra esta relación médico-paciente, lamentablemente va a haber conflicto de intereses, que puede ser individual, personal, individual o institucional, que ya es un camino, lamentablemente, de la mala praxis. Nos acordamos del juramento hipocrático, de todos los principios, nos acordamos de los principios éticos,
de autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, fidelidad y veracidad, nos acordamos que estudiaba la ética médica, la relación entre colegas y la relación médico-paciente. La ética médica también regula los honorarios médicos y la ética médica también regula la huelga. En una huelga médica se tiene que garantizar los cuidados no solo de emergencia y urgencia, que los pacientes tengan tratamiento. A veces en estas huelgas aseguramos la urgencia, la emergencia y la urgencia, pero ¿qué hay de las cirugías diferidas? ¿Qué hay de los pacientes que necesitan tratamiento? Todo esto regula la ética médica. Entonces, el Código de Ética y Deontología en Bolivia, solamente para actuar, en su 171, habla de la orientación del actual médico con el paciente. Cuando hablamos con la sociedad, estamos hablando de la familia, pero también con sus pares médicos. Ya sabemos los principios bioéticos y el quiebre entre el principio de autonomía y de beneficencia causa un conflicto ético en una trinchera en donde está el paciente con su principio de autonomía y el médico con su principio de beneficencia, no buscando la beneficencia, pero hay un conflicto ético. Entonces se rompe esta balanza, por un lado la autonomía del paciente, por otro lado la no maleficencia y la beneficencia del médico, y obviamente la justicia tiene que actuar, pero aquí ya se ha convertido en un conflicto, en una futura denuncia entre el médico y el paciente. Entonces, en esta gestión de conflictos, entramos con la negociación, a ver si podemos intervenir, negociar, resarcir el daño, la mediación, la conciliación y el arbitraje, no el que han llevado o van a llevar a nivel del órgano judicial, sino lo que dice la ley 3131. Pero lamentablemente esta ley tiene 13 años y hasta ahora no hay un instituto de conciliación y arbitraje. Por eso que todos los procesos van a procesos adversariales que son juicios. Van directamente al Ministerio Público y son juicios los que se tratan en esto, y eso lo vamos a hablar ya después. Hay la responsabilidad médica por demora en el diagnóstico, errores en el diagnóstico, malos tratamientos o tratamientos incompletos, no se hace un seguimiento adecuado, etc. Y entramos a lo que ya vamos a hablar mañana y tal vez el lunes, a lo que es la mala praxis en salud. 4 son las figuras, porque creemos que solo negligencia es mala praxis y estamos equivocados. Hay 4 formas de mala praxis en salud. La negligencia, que es la actuación perezosa con falta de celo y constancia profesional, negligente. La impericia, cuando yo actúo cuando no tengo los conocimientos fundamentales, cuando me dedico a estudiar solo de PowerPoint en medicina. La imprudencia, la actuación temeraria y precipitada. Pero ¿saben qué? A la negligencia, impericia e imprudencia, ¿qué lleva? Que los médicos también tienen que conocer de normativa y leyes. Es la inobservancia de la normativa, reglamentos y protocolos. Mis colegas no les gusta leer y estudiar la normativa. Por eso están metiendo la pata. No se olviden que cuando escuchen mala praxis, no es igual a negligencia. Negligencia es una de las 4 formas. No lo olviden. Y esto va a llevar a una responsabilidad administrativa, procesos administrativos que están en reglamentos internos, que puede tener hasta en despidos. Va a haber una responsabilidad civil, porque se va a tener que resarcir el daño, pero también va a haber una responsabilidad penal, ¿ya? Y esto, o sea, la civil se resarcinde el daño. En la penal hay, pues, como pena varias formas. Una de ellas es trabajos civiles, resarcimiento de daño, y también la privación de libertad, que es la mayor, ¿no es cierto? Ahí hay casos de negligencia médica que los han debido ver.
Doctor, una Sí, consulta. sí, dígame. En un hospital hay un doctor que cuando llega un médico, Tu cuando se micrófono está cansa, fallando. No, ahora sí, a ver, de nuevo. en un hospital, doctor, o sea, cuando un doctor está operando, su mano Ya. tiembla, ¿eso sería negligencia por parte del hospital? No, pero si la mano tiembla es porque tal vez esta persona está enferma. Entonces, ya no tendría que operar. Incluso tienen, no se olviden, la jubilación por enfermedad. Sí hay una asumida, un poco ahí, y asumir su responsabilidad del mismo colega, porque sabe que no puede hacer estos procedimientos porque tiene una enfermedad de base. Y obviamente no te olvides que para ingresar a cualquier institución y mantener tu seguro a corto plazo, hay las evaluaciones preocupacionales. Y si se hace una evaluación preocupacional a conciencia, debería salir, por ejemplo, un Parkinson, que es a lo que tú te refieres, o artritis reumatoide, que si bien ese colega puede seguir de docente, se puede aprovechar su experiencia y su saber, pero ya no puede operar. Entonces sí hay responsabilidad de la institución. ¿Por qué? Porque se hace evaluaciones preocupacionales antes de entrar a trabajar e incluso antes de tener un seguro a corto plazo. ¿Ya? Bueno, ahí estábamos viendo varios accionarios, ¿no? Aquí se está viendo, hay Doctor, dos, sí, dime, dime. doctor Claudia, les digo que cuando usted dijo, cuando participan, les dictemos nuestro nombre. Claro, y no me dicen su nombre, pues sale CL, pero no. Díganme su nombre para saber la Claudia, participación. Claudia, Claudia, doctor, igual es el dato, participé, sí. ya, pero si no me dices, no voy a saber. Ahora, aquí tenemos casos, por ejemplo, si se dan cuenta, aparentemente los mayores casos de denuncia son las cirugías reparadoras, las cirugías estéticas. Pero a nivel mundial, y en Bolivia no sale de eso, la especialidad que tiene mayor denuncia de mala praxis es la obstetricia. Más que la cirugía, creo que sigue la terapia y anestesiología, pero es la obstetricia. Porque ahí estamos viendo dos vidas, mamá y niño. ¿Ya? No se olviden de ir a centros de spa que a veces no tienen formación médica. Es de utilizar el Botox, queriéndonos aumentar las boobies, las nalgas, la cara. No vayan a esos centros que no tengan regulación. Lo van a lamentar. Bueno, y bueno, esto es pachista, ¿no? Que un cirujano le ha puesto boobies a un varón y que hay un paciente que se escapa de la muerte en terapia intensiva. Bueno, pues este es humor médico, ¿no es cierto? Hasta aquí hemos terminado esta clase. Lo de mala praxis para adelante lo vamos a ver mañana. Es como una novela. Ahora solo vamos a hablar de billete. Mañana vamos a hablar de mala praxis y de responsabilidades profesionales, civil, administrativa y sobre todo penal. O sea, la historia continúa. Muy bien. Vamos ahora a vernos. Habilitar cámaras, por favor. Habiliten sus cámaras. Iván, Néstor, Claudia. Doctor, aquí Iván. Ya te estoy viendo, Iván. Claudia, ya se te ve sonriente ese día. Maribel, Hilton, María Cristina. Ya le sale Solo se así, ve, doctor. Tengo problemas. tienes que volver a instalar Tengo tu webcam. problemas de cámara. No, ya se ha Sí, vencido tu lo voy a hacer. programa de webcam, por eso sale así. Hay que estar con prueba. Ah, ya, doctor. Pero para Está mañana bien, tienes doctor. que solucionar. ¿Hay más preguntas? Nada. No veo a nuestra mamá, no ha entrado. ¿Qué hermana? ¿Maribel está? Debe estar bien su novelita. Ahora ya lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Solo veía sus cejas y su frente nomás. ¿Preguntas? Feliz estás, Claudia, qué bien. La clase te ha gustado. ¿No hay preguntas?
De todas maneras, esto lo vamos a complementar mañana. Es árido, pero espero que lo hayamos hecho lo más sencillo posible. ¿Sí? Tienen que revisar, por favor. Esto es básico, estos temas son básicos porque si se dan cuenta es puro derecho aplicado a la medicina. Pero si no atendemos estas clases hasta el viernes o lunes, cuando entran lesiones, cuando entran los otros temas, vamos a perder. Y yo ya les voy a preguntar, a ver, Claudia, ¿cómo tipificas esta lesión? Como ya han llevado conmigo, tienen que saberlo. O le digo, Néstor, a ver, tienes este caso, tienes estos días, ¿qué tipo de lesiones de acuerdo al artículo 270 y 271? O le digo, Maribel, en el ejercicio de la profesión, ¿qué figura se circunscribe con una condena de 4 o 5 años? ¿Qué vas a decir, Maribel? Ahora nada, pero mañana dirás homicidio culposo, ¿no? En su momento. Sí, dice, por mañana todavía. Ya, por eso todos revisen, ya tienen el material, incluyendo Cristina, que ya se lo he enviado. ¿Sí? Entonces nos veríamos mañana a las 7. Está bien, ¿Ya? doctor. Listo, y bueno, Néstor, volverte a agradecer que hayas grabado la clase. Néstor, mañana Me voy a déjame grabar a acostumbrar mí, por eso, favor. mañana ya lo voy a grabar, porque